all of those who are connected this morning. Hoy es un día de bendición. Today is a day of blessing. Es un día en el cual vamos a enseñar la palabra, It's a day that we're going to teach the word. pero necesitamos que esta palabra marque tu vida. But we use this word to seal your life. Usted necesita autodemandarse. To auto-command Usted yourself. necesita To demandar self-command. que lo que Dios le enseña a través de la That which palabra, God teaches you through the word. usted lo ponga por obra. That you put it to work. Usted se imagina por un Can you momento imagine for a que moment usted pusiera por obra that you place to work cada palabra que each usted ha recibido word that you receive durante los millones de años que during usted tiene en the el Señor? thousands of years that you've had in the Lord? Las cosas cambiarían. Things would be different. Las cosas cambiarían. Things would change. Ponga por obra Put to work la palabra de the word of Dios God, y usted verá que las and you'll cosas see van a that the mejorar. things will be better. Ponga por obra Put to work la palabra de the word of Dios God, y las cosas van a and mejorar. things will be better. Ponga por obra, Put to work. ponga por obra Put to work la palabra de the word Dios of God, y las cosas van a and mejorar. things will be better. Si algo no va muy bien en tu If vida, something is not going right es in your porque life, no has puesto it's por obra because you haven't put to work algún principio divino. a principle, a divine principle. Los principios divinos son The divine necesarios principles are necessary porque son los que sostienen el because they're the universo. things that sustain the Esto quiere universe. decir que son buenos, That's what it means, that they're good. porque si sostienen el Because if universo they sustain the es universe, porque son buenos los it's because principios. they're good. They're good Entonces principles. establezca los And so principios de establish Dios these principles of God, y las cosas cambiarán. and things will change for Amén. you. Amen. Mueve el que está a tu lado, por Shake the favor, person next to you despiértalo and say, wake them y up, dile, pon and los say, principios de put Dios the principles por of God obra. to work. Dile, ponlos en obra Put them to work en el nombre de in Jesús. the name Amén. of Jesus. Amen. Bueno, he estado varias semanas tratando For a few weeks now, I've been tratar de hablar de esta palabra. trying to talk about this word. Y recuerde que le dije que habían remember 5 o 6 That I temas told you that there were 5 or 6 que things son muy that are necesarios so necessary que usted los aprenda. that you learn them. Estamos trabajando We're working en levantar una in generación lifting up a profética prophetic que generation manifieste la gloria that de manifests Dios. the glory of God. Pero hay ciertas But there are cosas certain things que aún no se van a that manifestar even en tu have not vida been manifested in your life hasta que tú no tengas el until conocimiento you know correcto. the correct knowledge. Pero que si te entra por un oído y te But what sale if por it el comes otro, in one ear and out the other? pues no va a pasar Well, nada. nothing will happen. Por eso tiene que And ponerlo that's por why you obra. have to put it to work. Usted tiene que ponerlo por You qué? have to put it to work. Why? Tiene que ponerlo por You obra. have to put it to work. Amén. Amen. Vaya a Génesis capítulo 1. A Go to- mí, una de, Go to Genesis o la chapter mayoría 1. de las prédicas In the majority of my en la cual preachings, hablo de la in manifestación which de I la speak gloria de about the Dios, manifestation of the glory of lo God, hablo en I Génesis. speak about it in Porque Genesis. Génesis es el principio. Because Genesis is Diga the el beginning. principio. The beginning. Génesis es la base Genesis is the base de todo. of everything. ¿Está ahí o no? Are you here? or Créame, not? la base de Believe todo me, it's the base of está en everything. Génesis. It's in Genesis. Porque es el principio. Because it's the beginning. Por eso le digo que usted That's tiene why que I tell poner you por that you obra have to put to los work principios de Dios. the principles of God. Hay que llevar a oftalmólogo el video bien. Génesis capítulo 1, versículo 26. Genesis chapter 1, verse 26. Creo que le he enseñado algunos temas con respecto a este pasaje I taught a bíblico, few themes in respect pero to usted these, verá que yo lo uso una y otra vez. but you'll see that I use it over and over Porque again. aquí hay Because principio there extraordinario. are extraordinary Te principles voy a here. decir algo. But I'll tell you El something. propósito por el cual The purpose of Dios te creó. God created you. ¿Cuántos son seres humanos aquí? How many of you are human beings here? Ninguno son None animales, of you are ni are vienen de la animals, mona, ni or nada do de you eso, come ¿no? from monkeys, nothing like No, that. ¿verdad right? que no? Right? ¿Cuántos son seres humanos? How many of you are human Entonces yo beings? quiero que usted And entienda so, hoy I want you to el understand today principio the principle por el cual usted for which you fue creado. were created. ¿Está aquí o no? Are you here or Si not? usted entiende el If you principio por el understand cual the usted fue principle of creado, why you were created, lo primero, the first thing, aquí mucha gente quiere many people want saber cuál es su to know propósito what en their Dios, purpose is in God. cuál es su llamado en What is their Dios. calling in Pero lo God? primero que tiene que But the first thing aprender they have to learn es el propósito is por el the cual, el primer purpose, propósito por el first cual purpose for which Dios creó al God ser humano. created human beings. ¿Ok? ¿Estamos Okay? aquí o no? Are we here or not? Voy a hablar del ser I'll humano, speak about mankind, no del human cristiano, beings, not about the no Christian, del evangélico, not about the believer, sino del ser humano, but about the human being, de la persona como about the tal. person. Y hay un principio por el And there's cual a Dios te principle creó. for which God created Yo you. quiero que entiendas And I este want you to principio, understand por this favor. principle, please. Camines conforme a Walk este principio. according to this Así, principle. a partir de allí, And from here and from there tendrás on, propósito en you'll tu vida. understand a purpose in A your life. partir de allí, And from there on, te caerá el 20 it'll catch you. y dirás, And you'll say, entiendo, "Oh, now I get ¿para it. qué fue que Dios me Why creó? God created me. No fue por It casualidad, wasn't by no fue un coincidence. error del It destino, wasn't by an no, error by no- destiny. no fue una aventura al It aire de wasn't tu padre. a shot in the air by the No, Father. no. Aunque no lo conozcas, Although I don't know it, aunque ni sabes although cómo you se don't even know llame, what it's called,
naciste con un But you were propósito. born with a purpose. Porque Dios te creó. Because God Dios created te you. formó God formed you en el vientre in de the tu womb of madre. your Fue mother. Dios, no fue It tu was papá. God, it was not your father. Fue Dios quien te It formó. was God who formed Entonces te you. formó con And so un he formed you with a propósito. purpose. Amén. Amen? Entonces, aquí And entendemos. so here we Dice, understand it says, luego, entonces dijo Dios. Then Ese God luego, said- ¿dónde lo sacamos? Hermano, me gusta. Pero, sabe, niño. Dice, it Reina says, Valera 1960, si la tienes, por favor. Perdone que sea tan gente. Pero mira, dice, entonces dijo Dios, and then God said, hagamos al hombre, let us make mankind. hagamos, Let us make, plural, ¿verdad? plural, Al hombre, make man, o sea, el ser humano, mankind, a nuestra imagen in our image y conforme a nuestra semejanza. and in our likeness. Yo creo que hasta ahí usted lo tiene claro, So then ¿verdad? you have it clear, right? La imagen no tiene The nada image que has ver nothing to con, do with una pintura, a painting, con un parecido físico. with a similar physical Nada, esa appearance. palabra No. imagen no That tiene word nada que image ver has con nothing eso. to do with that. Por eso todo el mundo cree que That's why the somos whole world igualiticos thinks a that we're Dios. just like Pero si God. somos tan igualitos a But if we're Dios, so equal to ¿por qué hay God, algunos then feos? why Digo, are there some that diferentes. are ugly or different? Entonces, no quiere decir que todos It somos doesn't- iguales. It doesn't mean that we're all equal. Porque si usted se da Because cuenta, if you notice, física y physically and genéticamente, genetically, usted no es igual a you are nadie. not the same as Usted everyone es else. único You're unique, e inigualable. unequaled. ¿Usted está aquí o no? Are you here or not? Es tan sorprendente It's so surprising que 7 that personas 7 people nacen del mismo are vientre born in the same womb y las 7 no se and parecen. those 7 people don't look alike. Ni siquiera tienen las huellas They dactilares don't iguales. even have the same Son fingerprints. únicas. They're unique. ¿Usted entonces entiende eso? Are you understanding Ah, this? entonces And pregunto, so I ask you, ¿tendrá que ver entonces does it have imagen to do then with con the parecerse? image? With No tiene likeness? nada que ver. No, it has nothing Esta to do palabra with that. imagen, This recuerda, word image, en remember, algún momento se lo voy a hablar, some women I'll speak que to sí, you, que sí, that yes, I'll definitely. significa It means carácter, character, ¿ok? La madurez the maturity, para usted poder for you to be ejercer able to el exercise propósito the purpose por el cual fue for creado. which you were created. Hay gente que no There are people manifiesta that don't manifest su propósito their purpose porque no tiene because they carácter, have no character. no tiene madurez They don't have maturity para manifestar lo to que manifest es. what they are. ¿Usted está aquí? Are you En here? el momento que usted In the tiene moment that madurez, you have maturity tiene and you carácter have de character, quién usted and then es, who are you entonces from? usted podrá manifestar. Then you'll be able to En manifest. resto no va a ser. But the rest you won't Es be como able que to. si fuera rico. Mire, le voy a poner este I'll ejemplo. I'll give you Súbele this solo un example. tintín nada más de volumen. Just- Voy a poner este I'll ejemplo. place this example. Un hombre A man deseaba ser rico, desired to be rich, pero vivía en un campo, but he lived in the field, en una casita bien eh, que se estaba in cayendo. a small shack that was falling apart. En nuestro país decimos In our countries, ranchito. we say Un a little ranchito hut. es una casita, A hut no, is no a- como de aquí, is los a ranchos house. que tienen It's vaca y not like the ones that caballo. have cows here. Sino ranchito But decimos we say like the las huts, casitas que son como de the little cartón houses that are made of cardboard y de zinc. and laminate. Era una casa muy, And it was a very humilde. humble Y ese house. hombre vivió And allí this man lived there durante 40 años de For- su vida. for 40 years of his life. Y él intentó todo. And he tried everything. Intentó He negocios, tried business. He intentó hacer de todo tried to do y everything. nada le iba And bien. nothing went well El for him. hombre pobre, The poor man, pobre, poor, pobre. poor. y él deseó siempre And he tener algo de desired to dinero. always have money. Entonces él dijo, no, yo necesito said, salir de esto. I need to come out of this. Y vino una empresa And a business came along. y le dijo, te compro tu casa, tu And they said, terreno, we'll buy your house, your terrain. y te voy a dar una And we'll oferta give you an offer bien jugosa. of a juicy Y como offer. él quiso toda la And vida since tener he wanted dinero, all his life to want él money, dijo, está bien, said, okay, voy a vender mi I'll terreno. sell my terrain. Entonces él bien then contento He dijo, was so happy, he said, al fin saldré de la finally pobreza. I'm coming out of poverty. Y vendió su terreno. And he sold his house. Resulta ser que la empresa que lo Turns out that the compró business that bought his field hizo unos estudios made a great study, y se dio cuenta que en esa and he tierra realized that in that land había una fuente de there petróleo. was a fountain of oil. Y esa empresa comenzó a And that explotar ese business petróleo. started to extract that oil. Y esa empresa se hizo muy And that fuerte y business poderosa. became very powerful and rich. ¿Cuál es la moraleja de esto? What is the moral of this Que el story? hombre vivió That 40 man lived años de su 40 vida years of his life, sentado sobre su seated riqueza, over on his riches, pero no lo sabía. but he didn't know Y it. como no lo And sabía, since he didn't know nunca it, disfrutó de he ella. never enjoyed it. Óigame, óigame. Listen to Que me. usted fue creado You were created con un propósito with a extraordinario, purpose, an extraordinary pero puede purpose. vivir But toda you su could live vida your whole life en in ignorancia ignorance y no and disfrutar not enjoying por el cual fue for creado, that which you were created por el simple hecho by the simple de no fact conocerlo.
not knowing it. ¿Estamos aquí? Are we here or not? Entonces usted hoy, So you today, de verdad hoy me presta truly today, atención. please pay Por un attention. momento se For olvida a de, moment, forget about no sé, de los frijoles que forget dejó en la about the casa. beans that you left at home. Se olvida del arroz con Forget pollo. about the rice with chicken. Olvídese de un momento, por un Forget momento about a moment, olvídese. for a Que moment. tiene gas, Forget that olvídese, you have olvídese. gas. Pero apriete, pero olvídese. But forget. Y enfóquese en lo And que quiero focus decir. on what I want to say. Las cosas van a cambiar. Things will change for you. Entonces dijo Dios, And then God said, hagamos let us al hombre make man a nuestra kind, imagen in our image y conforme a nuestra and according semejanza. to our likeness. Les enseñé que Dios I taught you that no God solo hablaba con sí mismo didn't just speak to himself en la representación in de the Padre, Hijo presentation y of the Father, Espíritu Son, and Holy que Spirit estaban allí, that were there, pero Él no habló solo con sí but mismo. he didn't speak to Porque yo no sé himself. si usted es como Because Dios. I don't know if you're En el like God. sentido de que in the muchas sense veces that decimos, many times we voy say, a hacer un arroz con I'm pollo. gonna do No a estás chicken hablando with con rice. nadie. No, you're not Estás talking to hablando anybody. contigo You're talking mismo. to yourself. Ay, ¿qué tal si And you vamos say, y hacemos tal what cosa? if we go and do this? Pero ese hacemos quién But, más. but who Si else? te estás hablando a ti If you're mismo. talking to yourself. Entonces Dios puede And decir, so God hagamos could say, let us make, hablándose a sí mismo. talking to himself. Pero también Dios But habló. but God also spoke. Ya usted sabe, a And cuatro you know elementos that there were four que elements rigen el that universo. reign the universe. Cuatro elementos Four que rigen el elements universo. that govern the universe. Pero But hubieron tres elementos there were inmediatos. three immediate Ya usted elements. sabe, And aire, so you know, agua air, y earth, tierra, and ¿verdad? water, right? ¿De dónde creó Dios al And hombre? so where did God create man? Del polvo de From la the tierra. dust of the ¿Sí? earth. Entonces ya usted And so, sabe, en you este know, ambiente that in inmediato, this en environment, esta atmósfera in inmediata, this atmosphere, están tres, there are tres elementos universales three universal elements inmediatos, that ¿verdad? are immediate. Agua, tierra Earth, land, y agua, tierra air, y and aire. water. ¿Sí o no? That's Ok, right. están aquí de una vez They're inmediato. here, immediately. Dios hace el muñeco And so God does the figure. y creates después the que hace el figure. muñeco de And after barro, he creates the figure from clay, también ya usted sabe porque se le enseñó, you know what, as it was taught sopló to en you, su he nariz blew into the nostril aliento de the vida. breath of life. Y en ese And in aliento, that breath of el life, hombre recibió, man receives, ese hombre que creó en ese that man that momento, was created at that llamado moment Adán, called Adam, recibió received tres vidas. three lives. Ya usted sabe, la And you vida know, bios, the bios life, porque era un muñeco, cobró because he vida. was a figure and Y he fue un recovered, ser he gained viviente. life. He was a living being. La vida bios, And he created la vida bio, psiché, he received bio, que es la vida psyche, relacionada a la psiquis, the psyche is a la related personalidad. to the Al personality. único que le dio personalidad fue So al the ser only one humano. that was gained Ni a la personality was vaca ni al burro, mankind, nor the ni a la cow mona nor the tampoco. donkey received it. Entonces, la tercera And the vida third life que sopló that was blown in fue la vida eterna. was eternal life. Adán era eterno. Adam was eternal. Adán era Adam sobrenatural. was supernatural. Adán y su mujer, Adam and Eva. his wife Eve. ¿Sí? Yes? Todas las cosas cambiaron. things changed. La genética The natural genetics, natural cambió genetics changed en el mundo entero in the whole world después del pecado. after sin. Pero antes del But pecado before sin, era it sobrenatural. was supernatural. Era otro tipo de It was vida. another type of life. ¿Usted está aquí o no? Are you here or not? Eso es bíblico. That is biblical. Eso es entendible. That is Porque understandable. Cristo Jesús Because vino Jesus Christ como came el segundo Adán as a second a Adam darnos ¿qué? to give us Vida eterna. life, eternal life. La vida eterna The eternal que el life hombre that man había perdido had lost por causa del because pecado. of sin. Por eso dice Romanos And that's why 3:23, Romans 10:23 says, por cuanto todos pecamos, because we have all sinned, todos, all fuimos were destituidos taken away de la gloria from de the Dios. glory of God. Y esa gloria And that es la glory eternidad is con Dios. eternity with Amén. God. Amen. Entonces pasa lo And so siguiente. the following happens. Entendemos que el We primer Adán understand that the first Adam no hizo las did cosas not do en la things forma in the correcta correct way, y pecó. and he sinned. Entonces la genética And so cambió. the genetics changed. Nos damos cuenta, We sí, take note that, que jugó un that yes, papel. he played an important enemigo role. allí, The enemy Ya played a yo se lo role there. enseñé cuando As I- hablé de la vida As I eterna, taught you when I taught you eternal life, porque él quería que because he wanted el hombre perdiera man to lose lo que Dios le había what entregado. God had given him. Entonces dice, And hagamos so al it says here, hombre let us make a man nuestra imagen, in our conforme a image, nuestra in our semejanza. likeness. Y entonces dice, And then it says, y señoré. and you will Diga rule. fuerte, señoré. Say, you will rule. Entonces, estamos viendo para qué fue So creado el we're seeing hombre. for what man was created. ¿Para qué fue creado usted? Why were you created? To rule. Usted fue creado para, You were created to, no para estar en esclavitud, not to be in slavery, no para ser señoreado, not to be governed over, sino para que usted but that you señoree en los peces Rule del mar. over the fish of the Ya les sea. enseñé I taught you que el mar creó a that the sus sea peces. created the fish. Entonces, si usted tiene And so dominio if you sobre los have peces, rule over the fish, tiene dominio sobre then el you mar. have rule over the sea. En las aves de los In the cielos, birds in the sky. si usted tiene dominio If sobre you las have aves de los rule cielos, over the birds in the usted sky, tiene dominio then you have rules sobre los cielos. over the sky. Pero acuérdate que de los But cielos remember that in está the hablando de la sky, expansión it's talking about the expanse de la
de la atmósfera inmediata que about tenemos the entre atmosphere, the el immediate cielo y la atmosphere tierra. that we have between ese heaven ambiente and inmediato, earth. usted tiene dominio. Esa You palabra have to cielos rule over aquí, it. esta palabra That word cielos aquí, sky es esta atmósfera inmediata. refers to this Los immediate aires. atmosphere, the closest Entonces air. usted tiene dominio sobre los And peces, if you have domain, sobre rule el mar, over the sea, over the sobre fish, las aves, over the sea, over sobre the las birds aires. and the air, en las bestias. over the beasts. Usted tiene dominio sobre toda And you bestia. have governed rule over the beasts. Por eso usted se puede dominar. And that's why you can Usted dominate. puede dominar la bestia que You tiene can adentro. dominate the beast within. Usted puede dominar la You bestia can que tiene en dominate su the casa. beast that you have at your home. Porque usted fue creado Because para you were created for señorear. ruling. No fue creado para You que were las bestias lo created señoreen a So usted. that they would come and rule over you. Usted sabrá cuáles bestias tiene. You know which beasts Dice, you have. en toda la tierra. On all the earth. Oiga, que usted tiene Oh, listen, señorío. you have rule. ¿Dónde? Over where? ¿Usted tiene señorío dónde? Where do you have rule? En Over toda la all the earth. No, no es como dicen las mujeres. It's not as the women Aquí say. mando yo. Here I'm in charge here at the No house. es solo en tu casa, No, it's mujer. not just at home. En toda la tierra. Over all the earth. Hombre de Dios. Man of God. Tienes señorío You have lordship para dominar esa bestia. Ya. to dominate Seguimos. that beast, to tame the Seguimos beast. ahí. Dice, y en todo animal And over all que animals se arrastra sobre la that tierra. drags over the ground. Ok. Okay. Entonces, ¿tenemos qué? And Lo so, primero que tenemos es The qué. first thing we have is, No, pero me va a matar con ese ánimo. ¿Qué tenemos lo primero? what do we have? We Señorío. have Ok. lordship. Muy bien, muy bien. Eso es lo primero que nosotros tenemos, That's the first thing señorío. we have. We have lordship. El verso 27, por Verse favor. 27, Y please. creó Dios al hombre And so God created a su mankind imagen, in his own image. a imagen de In the Dios image lo of creó. God, he created them. 3 veces ya Three times now, se ha pronunciado la it has palabra been pronounced imagen, image, diciendo, saying, y creó Dios al and ser God humano created mankind con el carácter, with the character. al carácter de And Dios the lo character creó. of God, he created him. El grave The problema grave problem es que la here is gente no that sabe people don't know, o no tiene or el people don't have. no ha desarrollado el They carácter, haven't porque lo developed. tiene, pero They no lo ha haven't developed desarrollado. it. Entonces, al no And desarrollar so, el when you carácter, don't develop your character, no puede señorear. then you can't rule. ¿Me estoy explicando? Am I clear on this? Por eso es que usted está sometido. That's why you're subject. Sometido a las deudas, Subject to sometido a debt, sistemas, subject to systems, sometido en lo que usted es subject sometido. in what you're subjected to. Porque no tiene qué. Because you don't have what? La gente cae en People fall adicciones Into addictions que son ataduras, que son that are binds, esclavitud, that are slavery. porque no tiene, Because they don't have lo character. tiene, pero no lo ha desarrollado. They have it, but they haven't developed it. Entonces dice, varón And so it says man y hembra los and creó. woman and female he created. O sea que esto no es, aquí So- Dios So this isn't that no habla solo del hombre, God is not just talking about sino que man, también le dice a la mujer but he says to the female que fue creada that they were created con este propósito. with this purpose. Y sigue diciendo el 28. And it keeps saying in verse 28, No, perdón. Y los bendijo Dios. and God blessed them. Sí, el 28. Mhm, Y yes, les 28. dijo, And God said to them, les dijo a los dos, he said to both of them, fructificad be y fruitful multiplicaos. and increase Diga in conmigo, number. tengo una bendición Say, I have a blessing de fructificación of being y de fruitful multiplicación. and increasing. Usted entiende que tiene en su You mano understand that in your hand, el poder de you have the fructificar power to y be de fruitful and multiplicarse, to increase. porque usted fue diseñado Because you por were eso y para designed eso. for that reason. Esta es la razón por And la that cual is the usted fue reason for creado. which you were created. Número 1, diga Number señorear. one, say to lord over. Número 2, Number 2, to multiplicarme multiply, y increase, fructificarme. and be fruitful. Aquí, Are you here? esa palabra de fracaso, That word of failure, de derrota, of del defeat, yo no sé, of that I don't know, yo no tengo, I don't have, yo no puedo, I can't. tú tienes que sacar. You have to eliminate those words from Porque your esa mouth. no viene de Dios. Because that doesn't come Esa from viene God. del mismo infierno. That comes from hell La itself. que viene de Dios What comes from God is, es los bendico. Soy and God bendito, bless them, I am blessed, fructífero I am fruitful, y I multiplicador. increase. Amén. Ok. Bien, dice así, entonces sigue And diciendo. then it says, it keeps saying, Después dice, llenad la it says, tierra. and then Es fill una the orden. earth. That's an order. Llenad la tierra Fill the earth y sojuzgadla. and subdue it. O esta es la segunda palabra. Sojuzgadla Subdue it y and
señoread. Rule over. Vuelve a decirle, It says van again, a sojuzgar you're going to y subdue van it, a señorear and you're going to rule en los over peces del mar. in the fish of the Pero ven sea. acá, ¿por qué tú lo repites otra vez? But look, why is he repeating this Es que again? yo no te entendí, It's oh because I Dios, didn't understand que you, me God. tienes que That you repetir have to repeat to me que fui creado that I para was created sojuzgar, to subdue, señorear, to rule over otra vez los peces del mar, the fish of the las sea aves de again, los cielos, and the birds in the sky, en todas las and bestias que every se mueven creature sobre la tierra. that moves on the ground. Y dijo Dios, he aquí ya. And God said, Ok, vamos a ver. okay, let's see. Hay dos palabras There are en two Génesis words 1:28 in Genesis que 1:28 son claves. that are very key. La primera palabra es The sojuzgar first word is subdue, y la segunda palabra es and the second word is señorear. Ayúdame a Rule. predicar. Esta palabra this sojuzgar word subdue es la traducción is del a vocablo translation of the hebreo vocabulum of the Hebrew vocabulary, kabash, kabash, con K, kabash, with K, la kabash. cual By which literalmente It literally means, significa. ¿Qué significa what does sojuzgar? what Para que does no me subdue pierda. mean so that you don't get lost? Significa pisotear It means to step on, y conlleva ideas tales como and it brings other significations like conquistar, conquer, subyugar, subjugate, atar, bind, forzar, force, mantener debajo maintain beneath, y traer bajo sujeción. and bring to subjection. De todo lo que significa sojuzgar. You see what this word subdue means? Y la palabra And señorear, the word rule, que es la traducción en which el is the hebreo translation in Hebrew, como radá, is radah, y esa palabra también and significa that word also means pisotear, to step on. tiene connotaciones It has tales connotations like como subyugar, subjugate, venir a tener dominio, come to have dominion, prevalecer en contra de, to prevail against, aplicar la ley, to apply the law, gobernar to govern, o dominar. or to dominate. Muchos de estos And significados many of these meanings implica persuadir a alguien imply to persevere against a someone, hacer algo to do por something la fuerza, by force, pisotear to step on, o poner en esclavitud. or to put into slavery. Ya, entendiendo esto, After understanding this, que yo tengo poder para that I have power sojuzgar to subdue y señorear, and to rule over, quiere decir que yo it no fui means that creado I wasn't created para que el diablo me pise. that the devil would step over Yo fui me. creado I was created para pisotear a to Satanás. trample Satan. ¿Está aquí? Are you here? Yo no fui I creado wasn't created para ser esclavo. to be a slave, Yo fui I creado was created para esclavizar. to enslave. Yo no fui I creado was not para created ser dominado, to be dominated sino over, que yo fui creado but I was created para dominar. to dominate. Pero todo esto tiene But un all these things principio, have a principle porque Dios es Dios. because God is God. ¿Sí? Yes? Y el principio And the beginning de señoreo of rule y sojuzgar, and que, subdue que tiene que ver con that gobierno, has to do with govern. el principio de señoreo y The beginning gobierno is govern and rule. se basa en un principio It's based on a que es un principle principio de that sujeción, is a principle of que es un subdue, principio de obediencia. of obedience. Cuando usted entiende estos When dos you understand these principios, two principles, entonces usted se hace poderoso. then you become powerful. ¿Aquí o no? Are you here or No not? se me distraiga. So don't be No se distracted. me- si alguien se lo distrae, If muérdalo. someone is distracting you, bite them. Ok, entonces no se puede So hablar we can't talk about del significado del reino de Dios the meaning of the kingdom of God sin incluir without including la soyugación the subjugation de Satanás y sus of obras. Satan and his works. Si se va a hablar del reino If de we're going to Dios, talk about the kingdom of God, del primero que tenemos que then the first sojuzgar, thing we have to subjugate señorear y dominar, and rule over and dominate es a Satanás y is sus Satan obras. and his works. Si hablamos del reino de If we Dios. speak about the kingdom of God. Entonces, entendamos And un so principio. let's understand this principle. El ser humano, Mankind, después que Dios lo crea y lo after forma, God creates and forms him, le da toda esta autoridad. he gives him all this authority. Eso es una This autoridad is an authority para gobernar, to rule para señorear, and to para govern dominar la and to tierra dominate y the todo earth lo que hay en ella. and everything in it. ¿Sí? Yes? Entonces, quiero volverle And so, a I buscar, wanna- a hacer este I escenario. want to go back to paint this El hombre fue creado scene. Man was al created séptimo día. on the seventh day. Los primeros 6 And the días, first 6 days, Dios crea todo God creates everything sobre la tierra. over the earth. ¿Sí?
Yes? Y And obviamente obviously, ya Dios había creado God had created los seres celestiales. the heavenly beings, ¿Sí? the Entonces celestial pasa lo beings. siguiente. And so the following happens. Dios cuando va a crear al hombre, When God creates man, ya hace a Adán, he makes Adam. sopla en su nariz He aliento blows de vida. the breath of life in his Y lo que le nostril. dice a Adán And he prácticamente, basically tells Adam, prácticamente, he basically lo que le tells dice a Adam, Adán es, what he says to him is, yo voy a gobernar en el cielo I'm going to rule in heaven y tú vas a gobernar and en you la will tierra. govern on earth. ¿Aquí o no? Are you here or not? Yo gobierno en el I cielo will rule in heaven y tú gobiernas la and you will tierra. rule the earth. Listo. Adán era eterno. Okay? Adam was eternal. Adán tenía la autoridad Adam dada had por Dios. authority given by God. Adán tenía el Adam poder dado had por the Dios power given by God para hacer todo to lo que él do quisiera hacer everything that he wanted to do en el orden correcto de in the Dios. correct order of God. O sea, Adán And estaba so sujeto a Adam was Dios subject to God porque Dios es Dios de todo because God is God over all. y Dios le delegó la And God autoridad a delegated Adán authority to Adam para que Adán so sojuzgara that y Adam would señoreara. subdue the earth and govern. Recuerdo esto, cuando hablo de Remember Adán, this. When I speak of hablo Adam, del ser humano. I speak about the human. Entonces sucede lo And so siguiente. the following happens. Adán Adam cae en pecado falls into sin. y cuando él cae en And pecado, when he falls into todas sin, las cosas se dañaron. all things are Todas las ruined. cosas cambiaron. Everything changes. Totalmente, todas las Totally, cosas. everything changes. Entonces, ¿qué hizo Adán? And so what did Adam Lo do? que hizo fue tomar What toda he did la was- autoridad, He took all the authority. tomó todo el He poder took all the power que Dios le había that God entregado had given to him de sojuzgación of y subduing. vamos a cambiar la palabra de We're going to dominio change this word of y de dominion señorío and rule. y se las entregó a Satanás, And he gave it to Satan porque ya entendemos. because now we understand. Dice a Génesis capítulo 2 Genesis chapter 2 que says cuando Dios fue a crear al that hombre, when God came to create dijo man, entonces he said then que hizo al that hombre he made man del polvo de la from the tierra. dust of the earth. ¿De dónde hizo el hombre? Where did he make man? Del polvo From de the la dust tierra. of the earth. Entonces el hombre la embarró And so man ruined things. y vino Dios y le And dice, a God ver came Adán, along and said, okay, Adam, ¿qué pasó contigo, mijo? what happened with you? ¿No te dije que no Didn't I comieras del tell you árbol that you del bien y shouldn't del eat mal? of the tree of good and evil? Te puse I todos los placed árboles all the para que trees there for comieras. you to eat. Te vas a antojar del que te dije que And no you're comieras. desiring the one that I told you Ok, not to por esta desire. causa, And because of this, entonces tú then trabajarás you will work y te ganarás el and pan you will gain the bread con el sudor de tu with the frente. sweat of your brow. Y le dijo a la mujer, And he said to the woman, ahora from now on, parirás con dolor. you will give Ya birth sabemos in esa pain. historia también. We know that Quiere story decir too. que antes no It means paría that con dolor. before they didn't give birth with Ahora pain. Now parirás con dolor. you will. Y le dijo a la And serpiente, he said to the serpent, y tú and you, te arrastrarás you will y drag comerás, and you will te eat, and you will alimentarás feed off del the polvo dust de la tierra. of the earth. Pregunto, ¿quién es And el I polvo ask de you, la tierra? who is the dust of the earth? Mankind. Nosotros somos el polvo We de la tierra. are the dust of Entonces, the earth. ¿qué hizo Adán And cuando so what pecó? did Adam do when he sinned? Cogió todo el dominio, He took all the todo el rule, señorío, all the y lordship, le dijo al diablo, a ver, and he said to the diablito, devil, abra okay, la boquita. okay, open your Y mouth. alimentó el diablo And he fed the devil porque desechó todo lo que Dios le dio. because he rejected everything Y cuando God el gave him. hombre And when desecha man todo lo que Dios le rejects da, everything that God gives, ¿a quién va a alimentar? who will he feed? A Satanás. He will feed Porque Satan. si nosotros somos el polvo Because if we are the y él dust se alimenta del polvo de la and he tierra, feeds off the dust of the earth, entonces quiere decir then it means que hay muchas áreas that en there tu are vida many areas en la in your cual life tú no has podido in salir which you haven't been able to porque el come out of enemigo because the se ha enemy hecho más fuerte que has tú become stronger than you porque lo tienes bien because you gordito. have him so fattened. ¿Me estoy explicando? Am I clear on this? Entonces pasa lo And siguiente. so the following happens. Entra el desorden The disorder enters. y entonces ¿quién comienza a And then gobernar? who starts to rule? ¿Quién comienza a Who señorear? starts to lord over? ¿Quién? A ver, usted Who? que es buen I estudiante. know that there are good El students here. enemigo. The enemy. Por eso cuando él se Because presenta ante that's why when he Jesús, presents himself to cuando lo Jesus, va a tentar, when he goes to tempt él le him, dice algo. he says something to Le him. dice, He si, says, si postrado me adorares, if you would bend down and te worship daré me, todos estos I will reinos, give you all these porque a kingdoms mí because to me se me ha sido dado. it has been given. ¿Quién se lo dio? Who gave it to him? Adán. It Cuando, was Adam. cuando pecó, When he sinned, el ser humano se lo dio. mankind gave it to him. Entonces, And so comenzó a he desarrollarse el ser humano, el hombre, mankind started to develop en la tierra on earth sin el diseño de Dios. without the design of Sin, God. ponme el que estábamos ahorita. Ok, Without, gracias, pero ponme el de Génesis 1:28. Let's go to Genesis 28. Se comenzó a desarrollar, And he started to develop, la otra parte, se comenzó a desarrollar el ser humano en la tierra mankind started to develop over the earth sin el dominio without rule, y sin el señorío without lordship,
de Dios, of God, sin el principio de without the Dios, principles of God. sino que comenzó a hacerlo But they started to bajo do el it principio de under quién? the principle of who? Del diablo. Hoy Of día the nos damos devil. cuenta And now we que el we ser notice humano that ha mankind podido dominar has been able to toda rule, la raza animal, to ¿verdad que dominate sí? all the Toda la animals, raza all animal, the animal species. el hombre la ha podido Man dominar. has been able to tame it, La puede dominar and they can dominate porque it él tiene este principio, because they have this principle que these Dios le principles dio. that God has given, pero ahora lo ejerce but now they de una exercise forma errónea. in an ironic way. Dios no se la quitó. God did not take it from El them. hombre la perdió, la Man regaló. lost it. He gave it away. Entonces el enemigo And so the enemy, toma esto con que el hombre takes fue this diseñado for which man was y lo designed, desarrolla a su forma. and he develops it in Entonces por his eso way. nos damos And cuenta that's why we que notice el hombre ha podido that man has been gobernar able to govern toda la tierra all the earth, y ha podido and gobernar they've been able to todas las govern bestias de all la the tierra beasts of the earth, y ha podido and they've been gobernar able las to aves de los rule cielos, the birds of the sky. ha podido gobernar los They've animales ruled over del the mar animals of the y sea, los de la tierra and of the y ha land, gobernado la tierra. and they've governed the land. ¿Sí o no? Yes or no? El ser humano lo ha hecho. Mankind has done it Conforme Dios lo dijo, according to how el ser God humano said. se ha Man multiplicado has y multiplied, se ha fructificado and they've fructified conforme Dios lo according dijo. as God has said it. Pero ahora, But now, bajo un principio satánico, under a satanic rule principle, porque Él se la entregó a Satanás. because he gave it to Satan, Eso fue lo que hizo el primer that Adán. is what the first Adam did. Entonces Dios nos And dio so, poder y autoridad God gave us authority and a power los seres humanos to mankind, para que como sus so that as representantes his y representatives embajadores and ambassadors, pudiéramos tener we could dominio have domain en tres in áreas 3 areas, primordiales. primordial No quiere areas. decir que no tenemos dominio y It doesn't señorío mean sobre that otras, we have rule in- pero hay over tres other things, primordiales but in 3 en la cual usted primordial tiene ways señorío y dominio. in which we have rule and lordship. A medida que expandimos su To the reino measure that we expanded his por kingdom toda la tierra. throughout the earth. Entonces nos toca a nosotros So it's up to us hablar del reino to de Dios. speak of the kingdom of God. Nos toca a nosotros It's up hablar to us to speak de los principios of de the Dios. principles of God. Porque vino el segundo Adán, Because the second Adam came, llamado Jesucristo, called Jesus Christ, y el segundo Adán and the second Adam recuperó recuperated lo que el primero había what the perdido. first one had lost, what the first Adam Por eso had es que él lost. recuperó la And that's why autoridad, he recovered authority, recuperó el señorío, he recovered lordship, recuperó el he dominio. recovered domain. Obviamente, Obviously, el segundo Adán the second Adam fue al lugar was taken to a place donde usted no tiene que ir. where you shouldn't go. Él fue al infierno. He went to hell. Por eso dice Isaías That's why 53 Isaiah 53 que por says su llaga nosotros fuimos that curados, by his wounds we que have el been castigo de healed, nuestra paz fue sobre él. that O sea, our punishment was over habla que him. Jesús llevó en sí It mismo speaks that Jesus carried todo lo que nosotros debíamos all llevar that we should have carried por causa del pecado. because of sin. Pero Jesús vino y dijo, vamos a But hacer Jesus algo. came and said, we're going to do Yo voy a something. pagar la deuda. I'll pay this debt. Yo la voy a I'll pagar. pay for Y it. la voy a pagar con mi And I'll propia pay it vida. with my own life. Yo voy a pagar la I'll pay deuda. for the debt. Y voy a redimir And I will redeem todo lo que el hombre all that perdió. which man lost. Yo lo voy a I'll redimir. redeem it. ¿Por qué se utiliza la Why palabra is this word redimir? used, redeemed? Porque redimir Because es redeemed, cuando usted va a una casa is de when- empeño, when you go to a house of ¿sí? work, Y de pronto va y empeña And- algo it's when you go to valioso. a pawn shop, Y usted le dice, a ver, yo lo voy a and you empeñar. say, "Here, No I'm te gonna lo estoy pawn this. vendiendo, I'm not selling no it te to lo you. estoy regalando, I'm not giving it te lo away. estoy empeñando. I'm pawning O sea, it. yo te lo dejo, In other words, I'm me leaving it, das un and you give me dinero a money, y después yo and vengo, then I come te pago eso and I pay y te this off, pago los and I intereses pay the interest para recuperar to recover lo que es mío. that which is Pero mine. ahora tú lo But tienes for now you y have lo it, tienes porque and yo you have it pues te lo empeñé. because I pawned Cuando it. tú vas a retirar And lo when que you go empeñaste, to recover what you pawned, eso se llama redimir. that is called redeemed. Lo que es tuyo, What is yours, pero que ya no es tuyo en el but is momento, not yours for the moment, hasta que tú no pagues un until you precio. pay the price. Por eso Jesús And vino. that's why Jesus came. Somos de Dios, And we are of God. éramos de Dios, We were from God, pero él nos perdió. but then we got lost. Fuimos destituidos de su We gloria. were destitute from His glory. Entonces cuando Él nos perdió, And so when He lost us, pero somos de Él, but we're His, pero estamos perdidos. but we're lost. Entonces Él vino y And so He dijo, comes and He says, yo pago la deuda I'll pay the debt para to rescatarlos a ellos, rescue them porque son míos, because they're mine, pero los perdí por un but I momento. lost them for a moment. Entonces con el pago And de so mi with the price sacrificio, of my sacrifice, yo los voy a I will redimir redeem them. y los voy a And I restituir recover them otra vez once again a mi principio to original, my original que es principles, estar en mi which is to gloria, be in my glory, estar en mi to be presencia in my presence, y disfrutar and de enjoy todo por el of cual all for which yo los creé. I created them.
Entonces, cuando And Cristo so when vino Christ comes y redimió and al he ser humano, redeemed mankind, Cristo lo que hizo fue what Christ did redimir was redeem el dominio, this subdue, redimió and he el redeemed señorío, lordship, redimió el and he gobierno, redeemed govern, redimió el he poder redeemed power, y redimió la and he redeemed autoridad authority con el cual el for hombre fue which man creado, was created, pero que lo había perdido. but had lost. Y entonces él redimió And so todo he esto. redeemed it. Por eso es que And solo en that's why él we, only in es him, que nosotros tenemos is poder that we have power, y tenemos and we autoridad. have authority. Por eso dice que, And that's why it says que él retomó that eso he took again, y se lo entregó a su and he iglesia. gave it to the church. Por eso es que And solo that's la why iglesia only the church de Cristo of Jesús Christ Jesus gobierna rules bajo el principio de under the Dios, principles of God, no bajo un principio not under satánico. a satanic Pero principle. hay muchos que But están there en are many Dios that are in God que continúan that con principios continue satánicos with satanic porque principles, no se les ha because revelado this hasn't been en revealed to them plenitud in plainness lo que significa what it means to dominio subjugate y señorío. and lord over. Entonces ahora And so Jesús now, le recuperó Jesus recovered it, y se lo entregó a la and he iglesia. gave it to the church. ¿Hay alguien aquí que sea Is there iglesia de someone here Dios? that is of the church of God? Entonces lo que quiere decir es And que so what I want to Dios say is that God lo redime redeemed y it, te lo entrega. and he gives it back to you. Ahora vuelvo al principio. Now I go back Bueno, to the, hay the tres, beginning. Well, tres áreas there are primordiales. three primordial areas. La primera The área first one is es el poder para the gobernar power to rule toda all la creación. creation. Yo sé que esto revienta coco, I know that this is a head breaker, pero Dios but redimió redeemed para que nosotros for gobernemos us to subjugate and toda rule la creación. all creation. Entonces, por favor, And so please, vaya conmigo en su imaginación. come with me in your Si imagination. Dios hizo, If God al made hombre, man, todas las cosas all things, en 6 días, in 6 days, y antes de crear la tierra, and before creating the earth, había creado los seres he had celestiales created the celestial y beings, con ninguno and with none of them utilizó Génesis did he 1:26. use Genesis Con ninguno 1:26. utilizó With none of them did he la use expresión, the expressions, imagen image, y semejanza. and likeness. Con ninguno With utilizó none esa of them expresión. did he use this. Con ninguno With utilizó esa none of them did expresión. he use this. Nunca dijo, He never said, cuando creó un when he ángel, created the voy a angel, hacer al I'm ángel going to make the a mi angel imagen in my y image conforme a mi and semejanza. my likeness. Nunca. No, Por lo never. menos en mi Biblia no está. No, in my Bible No it sé si doesn't usted say tiene that. una I Biblia don't por know ahí if you have rara, a different Bible. pero en la mía no But está. in my Bible it doesn't say that. Nunca dijo He never de said la mona, from the monkey, la voy a hacer a mi I'm going imagen to create the y monkey in my conforme a mi image semejanza. and my likeness. Por eso que usted no viene de la mona. That's why you don't come from the monkey or Aunque the se ape. parezca, no Though you viene might de look ella. like one, No, no, you no don't viene. come from it. ¿Verdad? Right? Entonces escuche. And so listen, Cuando Dios creó when la God tierra, created the earth, nunca dijo, he never voy a said, hacer la tierra I'm going to create a the mi earth imagen in my y image conforme a mi and semejanza. my likeness. Cuando Dios creó los When cielos, God created the heavens, nunca dijo, he never said, lo haré a mi I'll imagen create it y in my conforme a mi image and semejanza. my likeness. Cuando Dios creó el mar, When God created nunca the dijo, sea, he never lo said, haré a mi imagen I'll create it y a to mi my image semejanza. and my likeness. Cuando Dios creó When los God animales created the animals y toda la and all creación, creation, nunca dijo, he never said, lo voy a hacer a mi I'll create imagen it in my y image conforme a mi or my semejanza. likeness. El único que se From the refirió only así one he referred to fue of acerca like del ser this humano. was mankind. Entonces yo quiero que se And so I imaginen want por you un to imagine momento, for a moment, imagínense this, la cara de toda la the creación, faces of all creation, toda la creación, all creation, en el cielo, in heaven, en la tierra, on earth, en el mar in the sea, y donde sea. and wherever, Todo lo creado por all Dios. created by God, Todo lo creado all por things Dios. created by God. Dice Hebreos capítulo 11, Hebrews versículo chapter 3. 11 verse 3 says, Por la fe entendemos by faith we haber understand sido constituido that the universe el universo was created por la palabra de Dios. by the word of De God, modo que lo que se ve that by which fue we hecho see de lo que no was se veía. created by what the unseen, Todo lo creado. all that was created. Dijo, ¿quién es este ser? He said, who's this Yo being? necesito saber quién I es need este to know ser. who this being is. Yo necesito, imagínense I la need- mona imagine the monkey. de la cual dicen que muchas But it veces says tu that mamá, many pero times no es it así, is the ¿verdad? mother of all, but it's not like that. Imagínense la mona, Imagine the monkey. ella dijo, She yo said, necesito saber I need to see quién es este ser who is this being que me va a dominar, that is going to rule que over me va a me, that is señorear, going to lord over me. el león, The lion,
que es el rey de la selva, which is the king of the dijo, jungle, yo said, necesito I ver need to see quién me va a señorear, who's going to rule over quién me, me va a who's dominar. going to dominate El me. cielo The heavens, the dijo, sky said, yo necesito ver I need to see quién me va a who's dominar going to y dominate quién me, me va a señorear, and he will lord over que no me. es Dios, That is not God, sino que es alguien de but quien is Dios somebody dijo by which God que said él iba a hacer. that he was going to make. Oiga, pero que si aquí listen, obedecemos solo a Dios, But we obey God only, ahora vamos a obedecer and a now otro we're going ser to obey another que ni being siquiera that we conocemos. don't even know, Y ese ser, and that being you. entonces toda la And so tierra, all el the aire, earth, the air, ¿quién me va a dominar? who's going to rule Que over no es me? Dios. It's not God. El mar dijo, ¿quién me va a The sea said, dominar? who will rule over me? Así que todo And lo so creado, mi everything querido hermano, created, my beloved brother, entienda usted este Understand this principio. principle. Todo That lo creado everything created dijo, said, ¿quién es este ser who is this being que me va a señorear that will rule y over que me me va a and dominar? that will lord over me? Eso es que cuando And se that's why creó el hombre en el When man séptimo was día, created on the ¿por seventh qué day, Dios no creó al hombre el because primer día? why didn't God create ¿Por him qué on no the lo first creó en el day segundo? or the second ¿Por day? qué Dios lo crea de último? Why did God create him Para que last? todo lo creado So primero that everything created first puedan poner sus ojos could put their eyes, place sobre their su eyes más grande obra, over the greatest work, el ser humano. mankind. El ser humano. Mankind. Ya usted sabe, el ser And humano so you perdió, know, mankind lost, pero ahora los hijos de Dios but now the children of God recuperamos eso recover this a través del sacrificio de through the Jesús. sacrifice on the cross. Así que solo And los so hijos de only the Dios children of God podemos dominar can rule toda la all creación. creation. ¿Usted está entendiendo? Are you esto? understanding this? Toda la All creación. creation. Y número dos, And number two, tenemos poder we have power para hacer las obras to de do Dios. the works of God. Jesús dijo, Jesus said, creo, Juan 5, 24, 25. John chapter 5, I think. Pero Jesús dijo, But Jesus said esto. Está Está en Juan. It's in John. Dijo, Jesus said, las obras que yo hice, the works that I've made, ustedes también las harán. you will also do them. Las obras que yo hice, The works that I did, ustedes también you las will harán. also do Óyeme, them. porque Jesús Listen caminó to sobre me, las aguas. because Jesus walked Óyeme, over the porque face of the Jesús convirtió el waters. agua en vino. Jesus Le dio converted the vista a los water into ciegos. wine. Hizo He healed the blind. oír al sordo. And he made the deaf Hizo hablar al hear. mudo. He made the mute speak. Levantó al And he paralítico. lifted up the crippled. Resucitó los He muertos. resurrected the dead. Multiplicó panes He y multiplied peces. breads and fish. Creó dinero He donde no lo created money había. where there was no money. Jesús hizo cosas Jesus did extraordinarias, ¿verdad que extraordinary sí? things, right? ¿Cuántos aquí han How caminado many sobre of you las have aguas? walked over the face of the waters? ¿Cuántos han convertido el How agua many en of you vino? have turned water Pero into Jesús wine? dijo, But Jesus las said, obras que the yo works hice, that I have done, ustedes también you las will harán. also do them. Ustedes también You las will harán. also do ¿Será que them. estoy hablando con la gente Am I correcta aquí? speaking to the right people here? ¿O es que usted no se cree Or you don't believe lo que it? Jesús ha dicho de You don't usted? believe what Jesus Ese has es said el of you. grave detalle. That is the Que great usted lo ve detail. como que... That you see it like, oh yeah. ¿Me? Yeah, me? Gracias, niña. Gracias. Dios te bendiga, mi hija. De God cierto bless you. digo, Truly I tell you, el que en mí cree. that he who ¿Cuántos believes creen in en me, Jesús? how many of you believe in No, Jesus? no, pero ¿usted cree How many of you o usted believe? cree que cree? Do you believe that you believe? I believe. ¿Usted You- cree que no? Pues do yo you creo believe que creo. or do you believe that you believe? ¿O que te cree? Or do you believe yourself? De cierto. Ya usted sabe qué Truly I significa tell esto, you, ¿no? you know what this means, right? Por esta te lo It digo. means, I'm telling you, this is a Es un certainty. juramento, es un juramento. This is a Este vow. de cierto es como This truly I tell por tu you mamá. is I'm swearing by Te your mother's digo, life. I tell you El que en mí cree. that he who believes Las in me obras and the works que yo hago, that I do, Él las hará. he will also, Él las he will hará. also, ¿Cuántos creen en he will Jesús? also do them. How many of you believe in Jesus? Dando calor. Wait, Las I'm heating up. obras The works que yo hago, that I dice, do, Él también las hará. you will also do them. ¿Está aquí o no? Are you here or not? Así, tres obritas chiquiticas. Three small hours. Resucitó a Lázaro Oh, después three de small 4 días de works. muerto. He resurrected someone after 3 days of being Otra dead. obrita chiquita. 4 days. Another Caminó work. sobre las He aguas. walked over the face of the waters. Otra obrita. Another work. Convirtió el agua en vino. He converted the water into wine. Por hablar de unas obritas You de know, to Jesús. say just a few works, Esas obras, those works, tú también las harás. you can also do them. Men, we can also do them. Escúchame. We will also. Do them. Escúchame. Listen to me. Porque hay cierta gente Because there are certain que people para escudar su ignorancia that to discover their y para ignorance, escudar su to falta de hide fe, their lack of faith, dicen que esto they say that this es simbólico.
is symbolic. Eso no es simbólico, That's not symbolic. real, It's real. es de verdad. It's true. Porque él dijo, mira, Because he said, por esta. by this, I swear to you by this. Es de verdad, This verdadita. is truth. This Sí, is esa truth. palabra de cierto This os word, digo, truly, I tell you, es asegurando una it's verdad dos assuring veces. a Es como truth diciendo, si twice. yo te lo it's digo, like saying if I'm telling es you, así. it's because it's that way. No es simbólico, It's not symbolic. es literal. It's literal. 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 Las obras que yo hago él también las hará que más que So más you dice y also jamás do these dice. works. Y aún, And even mayores hará. greater things you'll Porque yo do voy al Padre. because I go to the Father. Usted puede entender esta palabra. Can you understand this word? Aún mayores. Even greater. Aún Even mayores hará. greater things you'll do Porque yo voy al Padre. because I go to the Father. Y número 3. And number 3, Autoridad sobre Satanás. authority over Satan, Sobre sus demonios. over his demons Y otros espíritus. and other spirits. Tenemos autoridad We have authority sobre Satanás over Satan y otros espíritus. and other spirits. Satanás tiene poder, Satan has pero power, nosotros tenemos autoridad. but we have authority. Man, Autoridad. authority. Él no tiene autoridad. He doesn't have Él authority. tiene poder, He has power, pero no but he autoridad. has no authority. La única The autoridad only authority que Satanás tiene that Satan has es la que usted le da. is the one that you give him. O. Uh-oh. Cuando le da usted la Oh, autoridad, when do you give authority to cuando Satan? usted cede su When puesto you concede y se lo da al your diablo. strength and you give it to Cuando the usted devil. cede su When you santidad, concede your holiness. cuando usted cede su When you pureza, concede your cuando usted purity. cede su fe When you concede your faith y se la da al and diablo. you give it to Satan. Él agarra la autoridad And he takes the que tú authority le diste. that you gave him. Él puede estar en tu He casa. could be at your house. El diablo en mi Oh, casa. the devil's in my Sí. house. Yes, Con el derecho with the legal legal que right tú le has dado. that you have given him. Si tú lo metes en tu casa, If you place him in your él le house, cae he's there. y no se va. He doesn't leave. Y viene Raimundo y todo el mundo lo echa And the whole fuera world comes and casts him out, but y no se va. he doesn't leave. Porque quien le dio autoridad Because the one that gave him fuiste authority tú. was you. Y quien tiene que And the sacarlo one that has to take him out eres tú. is you. Porque te lo voy a poner así. Okay, I'll place it this way. Si tú vienes y le dices, If you come Señor, and say, Lord, oye, que el diablo está Oh, acabando con mi this casa. devil is finishing off my Sácalo de house. mi casa. Take him out of my house. Así se va a quedar el Señor. And the Lord will cross ¿Y his por qué arms tengo que and sacarlo? say, why do I have to take him? La autoridad. Who has authority? Tengo la autoridad. I Dice have Jesús. authority to do, ¿No la tiene? but don't you have it? Porque yo morí en la cruz, déjame Because I decir. died on the cross, let me Y tell you. pasé todo lo que And I pasé went through everything that I para que went tú through tengas la autoridad. so that you would have Para que ahora authority. vengas llorando a So that you would decirme now come crying to que me yo reprenda and al say that diablo. I rebuke the Cuando devil tú tienes la when you autoridad para have the hacerlo authority to do it. y la tienes And you have it en mi nombre, in my name. porque en mi nombre Because in my name, tú puedes echar fuera you can demonios cast out y demons. puedes hacer cosas And you can do extraordinarias. extraordinary things. Entonces utiliza mi And nombre so que te he use dado. my name that I've given to you. Utiliza la autoridad Use que the yo authority recuperé. that I have Ah, recovered ven from acá, you. ¿qué tú me estás diciendo a mí? You're telling me Que el sacrificio that que yo the hice en la sacrifice cruz that I made on the cross ha sido en vano. was in vain? Entonces, ¿para qué morí en la Then cruz? why did I die on the Yo cross me hubiese for? quedado como Dios I should have y stayed yo as a cada vez God. que pase algo And soy yo every el que time voy a something hacer. happened, it was God that would ¿Y have done dónde something. está lo que tú tienes And que hacer? where is the thing that Entonces, you have to do? aquí es cuando caemos y nos And damos so- cuenta And that's when we de notice que hay ciertas cosas that que there are no certain things funcionan that don't porque function no la estás because haciendo we're bien. not doing it good. Porque a veces ni Because siquiera es sometimes trabajo de Jesús. It's not even a work for Jesus. Jesús quiere obrar. Jesus wants to work. Mateo 18:18, creo que es Matthew Mateo 18:18. Ok, esta también está bien. Oh, this Y word estas also señales seguirán a los que creen. And these ¿Cuántos signs creen? will follow those who believe. Estas señales seguirán a And los que these creen. signs will follow those who Ojo, believe. que aquí no Oh, dice careful. al apóstol, But it doesn't say al the profeta, apostle, the prophet, al pastor, the pastor, al papa. or the Aquí pope. dice a los que It says to a los que those creen. who believe En mi nombre, in my en el name. nombre de Jesús, In the name of echarán Jesus, fuera you demonios, will cast out hablarán demons. nuevas lenguas, And you will speak in new tongues. tomarán en la And mano you will take in your serpientes. hand serpents. Por eso es que usted le ha podido dar la And mano a that- su suegra y no and that's why pasa you can nada. greet your No, mother-in-law. tomará la mano Nothing serpiente. happens. Si bebieren cosas And you will- mortíferas, you should drink no poisonous les hará things. daño. It will not hurt you. Sobre los And enfermos, over the sick, sobre los you will enfermos, place your hand pondrá las manos over the y sick, sanarán. and they will be healed. Dice en mi nombre. And it says, in my Ahora es que name, el nombre de Jesús es in the un name amuleto. of Jesus, it's Mi not hermano, an yo le voy a amulet. decir algo. My brother, I'll tell Sí, you el nombre something. original es If the Yeshua. original name is Pero en Yeshua, Venezuela no le but in dicen Yeshua. Venezuela, they don't En say Venezuela Yeshua. le dicen In Jesús. Venezuela, they say Punto. Jesus. Aquí Point. le dicen Here they say Jesus. Jesus. Punto. ¿Sí o no? Point. Esto es como que funciona a unos And it's Yeshua, like, a some otros call Jesús, him a otros Jesus, Jesus, Yeshua, a otros qué Jesus, sé yo, como le dirán, I don't know Chu, what qué else sé they yo. call him. What do I know? ¿Ah? Yahweh? Entonces, mi pregunta, My question ¿es el nombre como tal is it the name itself? o es
en nombre de quién tú or vas. is the name of the Porque tú person. llegas y le in the dices, venga person. acá, doña Gloria. Because you could say, Es Gloria, que yo vengo it's because I come de parte de Jesús. on behalf of Jesus. Vengo en su nombre. I come in His name. Y vengo en su nombre And I come in His a darte name una to orden give you an que order tú hagas tal y tal that you cosa. do this and Y that. todo lo And creado, everything created, sin dudar, without doubt. porque lo creado Because that which was sí created obedece a Dios. does obey God. El único The only one that is desobediente disobedient no es la mona, is not the no es monkey, el león, is not the no es el lion, aire, is no not es the el air, agua. it's not the El water. único The only one that is desobediente disobedient eres tú. is you, mankind. Y por eso And because of that, es que it's that las cosas no funcionan. things don't work. Pero yo te voy a decir But algo. I'll tell you something. La creación es obediente. Creation is obedient. Cuando la When creación creation ve a un hombre sees a man o una mujer de or a Dios woman of God lleno del poder filled with the y de la power autoridad de and the Dios, authority of te God, aseguro que then sí, I porque assure you sí, that yes and Él yes, va a obedecer. they will La obey. creación va a obedecer. Creation will Porque la obey creación because sabe creation knows los principios de the Dios. principles of God. La creación sabe Creation knows que el día que ella fue that the creada, day in which it was created, fue creada it was para que el created ser humano so that mankind la dominara would rule over y la señoreara. and lord over. Usted me está entendiendo. Are you understanding this? O sea que cuando usted So le in habla a other las words, nubes que se when you ponen speak to the negras clouds that y usted le become da una dark, orden en el and nombre you de give it an Jesús order in the name para of que ellas se Jesus, muevan that it y moves, salga el sol, and the sun ¿usted come cree que out, las nubes no van do a you think obedecer? that the Si clouds usted won't está obey? lleno del poder de If you're Dios filled with the y power usted of está en la God, and you're obediencia, in the obedience las of nubes van a God, and the obedecer. clouds will obey. ¿O que usted cree Or que that si you usted se think monta en la barca that if you y go on los the boat discípulos remando and the disciples y usted row está the boat montado allí and you're y se seated there levanta la tempestad and the tempest y rises el up viento and the y wind las olas and the y usted waves se levanta and you y rise le up hace como Jesús, and you do as Jesus did and you calm it, calla, quiet, ¿qué va a hacer el mar? what will the sea do? Bonanza, It silencio, will va a silence. obedecer. It will ¿Sabes obey. qué dijeron sus discípulos? You know what the disciples said? ¿Quién es este Who's this? que con autoridad That with habla authority y speaks aún hasta el mar le and even obedece? the sea obeys him. Jesús, el segundo Adán, Jesus, the que second recuperó eso That y recovered te lo dio a that. ti. He gave it to you. O sea que tú tienes And so poder you have power para darle to orden give al mar order to the sea y el mar va a obedecer. and the sea will obey. Hasta una cachetada le puede un You'll oso. smack Dice, it, tú you'll smack a sujétate en bear el in nombre the de cheek. eso. You'll subdue ¿Sí o it. no? Yes or Las no? personas que se The levantan con people that rise autoridad up with y authority le pegan un grito a un and oso, they screamed at ¿qué the hace el bear. oso? What does the bear lo do? cachetea, Does it smack him? el oso se va. No, the bear leaves. Pero es que es un bicho más grande que se va. Somebody who's no, Porque he ese leaves. bicho grandote Because that great sabe thing quién tiene autoridad. knows who has authority. Pero cuando el oso But when the sabe bear knows que tú lo que estás... that you're El oso sabe the bear knows que quien manda ahí es él. that the one who won is him. Cuando viene el perro When the a dog comes comerse to y tú eat te you, sujetas en el nombre They de say, I él. subdue El you in the perro, name of Jesus. And yo the lo he dog, hecho. I've done it. Yo lo he hecho. I've done it. Una vez iba con una de las One day, niñas I was y walking salió with un my perro a girls, morderme y le te and the dog sujeta came en to el bite nombre me, de and I said, Jesús y me subdue cuadré you in para the una name of patada por si Jesus. acaso. Si no obedece por la buena, obedece If por la they don't mala. obey in the good, they'll Y obey in el the perro se bad. sujetó. And the dog subdued. Pero cuando el perro But when the sabe dog knows que tú no hablas con that you autoridad, don't speak with authority, run. mejor dicho. Entonces, mire, And so, look, estoy hablándole I'm principios talking to you about principles de of autoridad authority que tiene el creyente. that the believer has. Por eso le estoy hablando la That's why I'm autoridad talking about the authority del creyente. of the Porque believer. repetidamente Because repeatedly hemos leído we've read al que cree, that to those who believe, al que cree, to he that believes, al que cree. to those that believe. ¿Cuál era la otra cita? Ya se me olvidó cuál era la otra cita. The other verse, Mateo 18:18. Gracias, niña. Matthew 18:18. De cierto, te digo. Truly I tell you, Otra vez Jesuito. again he says, Por esta se lo I swear to you by this, que todo lo que atéis that whatever you bind en la tierra on earth será atado en will be él. bound in heaven. El cielo espera que tú hagas Heaven is waiting for you to do, para to él hacer. act, for it to do. Porque toda la creación Because all creation está esperando que tú is te lo waiting for creas, you to que believe tú creas quién it, eres, that you believe in who el you are, propósito por el cual tú for the fuiste purpose for formado, which you were created, el propósito por el the cual tú purpose fuiste for which you diseñado. were designed. Tú tienes que entender You have to eso. understand this. Ahora en Cristo And now in Jesús Christ Jesus, tenemos poder we have para power gobernar la to creación. rule creation. Tenemos poder We have power para hacer las obras to do de the works of Dios. God.
Nosotros fuimos los We llamados were ahora the ones that were called para them, resucitar los muertos, resurrect the echar dead, fuera to demonios, cast out the demons, para beber cosas mortíferas no to nos hagan drink daño, poisonous things that wouldn't hurt para, us, para hacer las cosas de to Dios, do the things of God, multiplicar lo que to se necesita increase what needs multiplicar, to be increased. los panes, los the peces, el bread arroz and the con fish, pollo, ¿por the qué rice no? with chicken, why not? Usted fue llamado para, You ¿sabe were called cuántas veces to do? nosotros How en la many iglesia have we at para darle church comida a la gente give todos los food domingos to everybody porque eran every gente Sunday pobre because they were y no poor había people, nada en and there Venezuela was en ese nothing momento in Venezuela in y that nosotros moment. decíamos esto es And we said- lo único que We tenemos. said, this is all we have. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, the name of te damos Jesus, gracias we give you porque thanks tú lo vas a because multiplicar. you will La multiply gente it. comía And people y ate, llevaba a su casa. and they even took some home. Esto nos pasaba This una happened y otra over y and otra over vez. again. Entonces, ¿qué hacía la And mamá so de mis what hijas? did my La pastora daughter's decía, mom do? aquí la she que said, va a repartir soy yo. Here, I'll be the one that will share out the Y bread. cuando ella repartía, And when she shared todo it, se multiplicaba. everything multiplied. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ella sabía quién era. Because she knew who she Ella no was. ponía a nadie más. She wouldn't put anyone else. Si no, ella sé que aquel es Because medio she said, dudoso I know there are some people y that nos are vaya a faltar doubtful, arroz. and rice will not be lacking Entonces today. ella misma se ponía a And so repartir. she herself would Y la start handing gente out, llevaba para and su people casa. would even take some home. ¿De dónde salía I tanta don't know where it comida? came No lo out, sé. where so much food came out. I don't Pero know. alcanzaba But para it was todos. enough for everyone. Y tenemos autoridad sobre And we have Satanás y authority sobre over sus Satan espíritus. and his spirits. Ya. Yes. I It have a is. little bit left. Los Take it seres easy. humanos estamos destinados We, mankind, are destined a gobernar to rule sobre la creación, over creation, sobre la naturaleza, over nature, sobre el espacio, over the el space tiempo and y time la materia. and the material. Matter. And Un átomo está compuesto por an materia. atom is created by Un matter. átomo es materia An comprimida. atom is ¿sí? matter. Materia comprimida. compressed matter. Y los científicos dicen And scientists say que para crear un átomo, that to create que an es atom, materia comprimida, which is compressed se matter, necesitaría un lago de energía. you need a lake of Un lago de energía one whole lake of energy para comprimir to compress toda la materia all matter en un átomo. in an atom. La pregunta es, My question is, ¿de dónde cree usted where do you think que sale la energía? that energy comes from? Se necesitaría un lago. If you would need Entonces a ya se whole hubiesen lake, acabado todos los lagos. you know, you would De finish off energía, every de lake energía of estoy energy. hablando. ¿De dónde cree usted que sale la Where do you energía? think energy comes from? ¿Han escuchado los testigos de Jehová? Have you Pero lo que heard pasa es que no me Jehovah's deja el Witnesses? Espíritu Santo terminar el mensaje, porque The ahora Holy voy a Spirit hablar won't otra let me cosa. Escucha. finish the ¿Tú message. sabes de dónde Do you los know- testigos de Jehová You know that dicen Jehovah's Witnesses que el say Espíritu de that the Dios Spirit of God es qué? is what? Es la energía de Is Dios. the energy ¿Lo of han God. escuchado o no? Have you heard No, this? no, no es una persona. No, it's not a Él es la person. energía de Dios. He is the Pues energy en of God. realidad tienen In razón. reality, they're Pero right. no es solo la But it's energía. not just the energy. Él es una persona. He is a person. Él es la persona del He is Espíritu a person Santo. of the Él Holy es Spirit. Dios. He is God. Pero sí es una But energía. yes, he is energy. Porque also, Génesis because capítulo 1, Genesis chapter 1 says, versículo 1, verse 1, dice: en el it principio says, creó Dios in the beginning God los created cielos y la the tierra. heavens and the earth. En el principio In the creó beginning, Dios God created los cielos y la the tierra. heavens and the Tú earth. sabes toda la You know energía how much que se energy necesitaba is para required crear to los create cielos y la the tierra. heavens and the earth? Pero dice: en el principio But it creó Dios says los in cielos y being la God created the tierra. heavens and the earth. Y el Espíritu de And the Jehová Spirit of the Lord se movía moved sobre la faz over the face de la tierra, the earth, de las aguas. the Ahí waters. se movía el Espíritu de And there the Dios. Spirit of God moved. Dios, God, antes de crear, before creating, en el versículo in 2, verse 2, que a partir del 2 que comienza after a verse recrear 2, las he cosas, starts to create things. antes de recrear, Before habla del recreating, Espíritu Santo, he speaks about the Holy Spirit, diciendo saying que Él se movía that he moved sobre la faz de las over the aguas. face of the Porque te voy a waters. decir algo. I'll tell you something. Antes de Dios crear algo, Before God created something, necesitaba la energía. he needed the Y energy. la energía es el And the Espíritu de energy is the Dios Spirit of God que se mueve that moves desde el principio from de the la beginning creación of all hasta el día creation de up hoy to this day para crear to cosas. create things. Por eso es que Dios, And that's why antes de crear, God, before creating, necesitaba la energía. he needed Y the la energía energy, es el and Espíritu the de Dios. energy is the Spirit Te of voy a the Lord. decir algo. I'll tell you Usted something. y yo You and tenemos I, la capacidad we de have the crear capability to create, y creamos and we create conforme a la influencia according to the del influence Espíritu of de the Dios. Spirit of God. Porque Él es la Because energía he is the energy que necesitamos that para we crear. need to Y hay create. dos tipos de And there are creación. two types of creation. Es que ¿Sí? este es otro mensaje. Hay So dos this tipos is de another creación. message. There are two types of La creation. creación The natural natural y creation la creación and espiritual. the spiritual creation. La creación espiritual The spiritual es creation traer a la existencia comes into existence cosas que no existen. things that don't exist.
traer a la It existencia brings into existence cosas que no things that existen. don't exist. Ahí entra And there los enters, milagros. there come miracles. Un milagro A miracle es traer a la is to existencia bring into existence algo que no existe something that doesn't exist o crear nuevo or create a new, algo que está dañado. something that is ¿Y ruined. cómo se crea? And how is it A través de created? la materia prima, Through- a través de la energía Through energy llamada el Espíritu Santo called de the Dios. Spirit of God. Entonces nosotros, mi querido hermano, And so, my beloved brother, tenemos el poder we have the power para gobernar la to naturaleza, rule nature el espacio, and the el space tiempo and time y la materia. and matter. Este puntico se lo voy a tocar en otra I'll talk prédica. about this point another Dominio time. es el más alto nivel Domain is the highest level de poder espiritual of being able to dado al spiritualize hombre, given to man porque es un poder territorial. because it's a territorial Eso es power. dominio. That is domain. El hombre fue creado Man was created con un instinto de with poder. an instinct of En el power. principio Dios le In dio a the Adán beginning, God gave Adam el deseo innato the innate desire y la habilidad de and gobernar. the ability to rule. Es por eso And that's why el deseo de muchas the desire of personas many people de querer tener is to want to poder, have power. porque por Because naturaleza by nature, fuimos diseñados we were designed para tener poder. to have power. Cuando Dios diseña When algo, God designs lo something, equipa con la He habilidad equips it with abilities de cumplir su to propósito. fulfill its purpose. Cuando Dios diseña When algo, God designs lo something, equipa con la He habilidad equips it with the de ability cumplir su to propósito. fulfill its purpose. Cuando Dios te diseñó en el When God- vientre de tu when madre, God designed you in the womb of your Dios mother, te equipó God equipped you con la habilidad with the ability de cumplir tu to propósito. fulfill your purpose. Cuando Dios te formó en When el God vientre de formed tu you in madre, the womb of your mother, Dios te dio la God habilidad gave you the ability para que tú so that you cumplas would fulfill tu propósito. your purpose. Así que esa And mentira so de que yo that no lie sé, that you can't, yo no tengo, that you don't have, yo no puedo, that you can't, es del bendito diablo. It ese is- que it no comes quiero from the decirle ni devil. siquiera nada. Por eso los seres humanos and that's why mankind tienen el instinto de has the poder. instinct of power. Ahora, cuando usted no gobierna, But when you don't rule, voy a tener que dejar esto aquí. I'm going to have to leave this. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí, niños? How much time have Voy a gone dejar by? esto aquí. I'll leave this here. Porque si no, la audiencia se me Otherwise, the comienza a ir. audience will become tired. Pero te voy a decir esto último antes de ir, But I'll tell you this para que te lo lleves a tu so casa. that you take this home with you. Cuando usted no gobierna, When you don't rule lo que tenga que gobernar, what you have to rule over, cuando usted no gobierna la finanza, when you don't rule finances, sino que las finanzas te but gobiernan. a ti. finances rule you, Cuando tú no gobiernas la salud, when you don't rule your health, sino que la salud te but health gobierna, a ti, rules over you, te domina. dominates you. Cuando tú no gobiernas en tu casa, When you don't rule at home, cuando tú no gobiernas en when lo you que tú don't fuiste rule diseñado, for which you were designed, cuando usted no gobierna, when you don't rule, usted renuncia a you su renounce autoridad your authority. y la unción de And the Dios en anointing usted of God in you, comienza a it disminuir. starts to diminish. Te voy a volver a repetir. And I'll repeat this again. Cuando usted no When gobierna, you don't rule, usted renuncia a su you autoridad. renounce your authority. Cuando usted no gobierna en lo When que you tiene que don't rule gobernar, in what you have to cuando tú no rule, gobiernas en el when you don't pecado, rule in sin, tú renuncias a tu you autoridad. renounce your authority. Cuando tú no gobiernas When tu you don't finanza, rule over your tú estás finances, renunciando a tu you're autoridad renouncing sobre la your authority finanza. over the finances. Cuando tú no When gobiernas you don't sobre tu rule salud, over your health, sobre tu cuerpo, over your body, tú estás renunciando a tu you are autoridad. renouncing your. Cuando tú no When gobiernas, you don't rule, aún en controlar lo even que in comes, controlling what you eat, cuando lo comes when you eat it, y lo que comes, and what you eat, tú rechazas, you reject. tú estás simplemente You're renunciando simply renouncing a la autoridad. authority. Porque, y la unción de Dios en And the ti anointing of God in you, comienza a disminuir. it starts to diminish. La unción The anointing es ese poder is that sobrenatural. supernatural power. Comienza a It disminuir. starts to diminish. Comienza a It disminuir starts to diminish hasta que ya no se manifiesta. until it doesn't manifest anymore. ¿Sabe por qué? You know why? Porque tú Because you desechaste la autoridad. rejected the authority. Tú You renunciaste renounced the a authority, tu autoridad. to your authority. Una vez más, Can I tell you? se la diste al You enemigo. gave it again to the devil. Entonces, ¿quién tiene que And so, levantarse a who has to gobernar? rise up to rule? ¿Quién tiene que Who levantarse a has to dominar, a get up to señorear? dominate and Por lord favor, over? vete con esto. Please go home with this. Cuando veas un pajarito, When you see a bird, tú le puedes ver así fuerte you could look at it, y decir, glaring. tengo poder para and you say, I gobernar. need power to rule. Sí, sí, sí. Yes, yes. Parece de mentira, It pero seems like a lie, de cierto but it's te true. It's digo. true. I surely verdad. tell you. It's- Cuando tú veas el aire que When está you see poniéndose muy the feo, air that's turning ugly, tú tienes autoridad. you have authority. Cuando tú veas que el mar When se you te see that mueve, the sea rises up, tú tienes autoridad. You have Y si authority. hablase, te estoy hablando de and, literal, and I'm talking about literal. literal. Literally, I'm Si telling you. hablásemos But if simbólicamente, you would speak symbolically, cuando tu mundo when comience a your world moverse, starts to shake, cuando el mar quiera when the tragarte, sea wants to cuando swallow el you up, aire golpee muy when the fuerte air sobre ti strikes you, y golpee tu casa, and it los strikes your ríos y los house and the vientos, rivers and the winds, no deseches tu autoridad. don't reject your authority.
tómala. Take Y di, it yo tengo autoridad en and say, Cristo I have Jesús. authority in Christ Y doy Jesus. orden en el And nombre I de give it Jesús de order, I Nazaret command it in the name of Jesus of de que Nazareth. tienes que sujetar. And you have to, it Y has to entras en el subject, orden correcto. and it has to go into the right Entras en el order. orden And you go correcto. into the right Soy order. un hijo de Dios. I'm a child of Mi hermano, God. no puedo My decirle brother, más por el I can't tiempo, tell you more pero because hay of más time. que But decirles. there's so much more to tell you. Hay más que There's decirles. so much more to tell you. Pero solamente vaya a su casa Just go sabiendo home with this knowing la autoridad que that usted the tiene authority that you have como creyente. as a believer, La unción y el poder the de Dios anointing and power of God, comienza a disminuir it starts to cuando diminish usted when you no don't gobierna. govern. Gobierne Govern sobre su salud, over your health, sobre su mundo, su over your cosmos. world, your cosmos, Gobierne govern en su vida, in your life, gobierne en su govern in ministerio, your ministry, gobierne en su govern carne, in your flesh, porque Dios no nos dio because espíritu de God has not given cobardía us a spirit of para salir cowardliness corriendo, to go running off, sino espíritu but de, He's given us a spirit of poder power y dominio propio. and self-control. Poder Power y dominio propio. and self-control. No tengo solo poder para I don't dominar, have power to dominate, sino to también rule, para but dominarme. also to self-control. Cuando usted And when ejerce you el exercise espíritu de the poder spirit of power y de dominio propio, and self-control, quien va a huir the one that will no es flee usted, will not be you, sino que es el diablo. but it will be the devil. Hay gente que le dice, te sale el There are diablo y people ¿qué that hace? say, Uy, oh, salgo the devil comes corriendo. out and I go running off. Cuando el diablo te vea, When the devil sees you, quien va a huir es él, the one that will flee will be him, porque sabe que tú estás because he revestido de knows autoridad. that you're Póngase sobre su dressed piecito, in por favor. authority. Please rise. Damos gracias a todos los que están conectados We con give thanks to nosotros all hasta ahora. those connected to us to this moment. Perdone, pero este mensaje es profundo. Forgive us for this La Biblia es deep profunda. message. The Bible is ¿Y deep. cómo poder parar un And mensaje how de Dios? can we stop a message of God? En una hora no se puede In an predicar hour, you can't los speak principios de Dios. the principles of Así God. que hay más. So Te there's more. esperamos el próximo We domingo. wait for you next Que Sunday estés atento and be attentive a lo que Dios quiere desarrollar to aún what más God sobre wants ti. to Te bendigo en el nombre de I bless Jesús. you in the name of Gracias Jesus. por haber estado allí. Thank you for having